¿Cómo van? ¿Cómo están? Bienvenidos a Victoria Podcast, la conversación que faltaba. Desde acá del Centro Cultural Waldo Orellana, con mucho cariño estamos haciendo esta segunda temporada de este exitoso podcast, que es exitoso gracias a ustedes, ¿ah? Lo hacemos con mucho cariño junto a este tremendo equipo multidisciplinario y bueno, gracias a Dios la respuesta ha sido súper masiva de parte de ustedes, así que desde ya se lo agradecemos. Y en esta segunda temporada, a diferencia de la primera, donde tuvimos invitados de los departamentos, de diferentes departamentos de la ilustre municipalidad, en esta segunda temporada quisimos hacerlo con Victoriense Exportación. Victoriense que tienen una relevancia a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Y para ello tenemos un gran invitado el día de hoy, fíjense, de Victoria para el Mundo, vividor de la vida. Me salió como la ministra. Bueno, así se habla ahora, ¿eh? Un hombre vividor, un gozador de la vida. Ahí está, gozador de la vida. Simpático, buen amigo, lo digo a título personal. Quiero que recibamos con un gran aplauso al gran Nivaldo Cretón. Nivaldo. Gracias, Tilo. Gracias. ¿Cuántas veces te habrá bienvenido hoy día? No, una bienvenida. Muchas. Yo creo que para mí es exagerada. No, pero es el cariño genuino, Nivaldo. Está bien. Qué gusto tenerte acá y qué rico que hayas aceptado esta invitación de Victoria Podcast. Encantado poder conversar aquí un rato del museo. En esta instancia, como decías tú, que de repente son medias escasas, pum. Sí, de repente no es fácil. O sí, muchas presentaciones, muchas cosas, con más en plenario, con más cantidad de gente, pero esas cosas aquí tipo conversatorio, así, más relajado, es lo que gusta y también la gente yo creo que lo percibe así, fíjate. Qué bueno, me alegro mucho, Nivaldo, que hayas accedido a venir y que en esta instancia, en este contexto, nos cuentes un poco sobre el éxito del Museo del Tiempo. Yo te decía adelante que soy un seguidor del Museo del Tiempo y una de las cosas que rescato en particular es que hay una mirada muy objetiva. Historiadores hay muchos, historias se cuentan de diferente índole, pero una persona que te lo muestre con objetividad es lo que lo hace distinto, ¿no? Sí, yo creo que eso es totalmente válido, porque si tú pierdes la objetividad, de alguna forma estás perdiendo la credibilidad y ahí ya el proyecto se acaba, porque si ya los seguidores se dan cuenta, oye, pero no, esto no es así, yo lo compré y eso tampoco. Entonces ya es un proyecto que sencillamente ya no va a funcionar, o la evolución que va a tener va a ser muy tórpida y al final no va a pasar absolutamente nada. Y son temas que tú tienes que tener objetividad, porque hay temas que se desarrollan en diferentes épocas, en diferentes corrientes políticas, en diferentes culturas. Entonces, más bien, tienes que ser muy cuidadoso, y yo creo que no cuidadoso, de alguna forma ser consecuente con la objetividad y con la historia. Eso es en el fondo. Claro, sí, buen punto. Ahora, en general, no todos son así. No. Convengamos en eso. No. ¿Te fijas? Nivaldo, tú eres nacido acá en Victoria. Nacido y estudié acá hasta cuarto medio, 12 años en el liceo B10. B10. ¿Estaba ahí mismo de esta hora? Ahí mismo de esta hora. Muy bien. Y ahí... No, porque el anterior es de 1930, ahí ya no estaba. No, no, pero tú eres súper joven. ¿Qué edad tenés tú, Nivaldo? 70. No, jovencísimo, claro. Nivaldo. Nivaldo, hablando de Museo del Tiempo, te decía, viajamos en el tiempo, nos vamos a Santiago, Nivaldo Cretón en Santiago. ¿En qué momento Nivaldo dice... nos regresamos al sur? Tú dijiste que era medio circunstancial. Sí, mira, siempre ocurren estas cosas cuando, no sé, a ti te pasa, cuando uno planifica algo demasiado, generalmente no funciona. No ocurre, claro. O aborta, o hay se empieza a posponer la fecha, pues yo pensaba irme ahora. Y esto como fue algo tan circunstancial, y yo te diría no mandatorio tampoco por alguna situación, que esto es irse o no irse. Era también a la vez totalmente voluntario. Pero cuando hay consenso con tu pareja, entonces uno dice, bueno, si de la otra parte, yo incluso cuando me lo plantearon, porque a mí me lo plantearon, y yo dije, ¿es verdad? Porque yo me costaba, era un poco escéptico, porque era un tema que me agradaba mucho venirme a Victoria. ¿Tenías aprensiones? ¿No tenías aprensiones? No, en absoluto. Yo me venía encantado hacia acá, ¿te fijas? Pero también quería que mi señora estuviera totalmente de acuerdo. Que naciera de ella. Claro, que naciera de ella. Tenemos el mismo tema. Tiene que hacerte la otra parte. Ani, muy simpática, quiero enviarle un saludo a ella. Muy simpática. Un encanto, Lani, un encanto de mujer. Lani te lo promueve y te dice, Nivaldo, ¿nos volvemos? Y tú dijiste, bueno, claro, yo dije, ¿qué estamos? Claro, dije, yo no lo pensé dos veces, te dije, no, nos vamos. Y eso fue una cosa así, te digo, que ya prácticamente en 2 semanas ya era con traslado y con todo, no, tampoco, no, yo creo que 2 meses más, no, o sea, llegó la fecha
el momento y nos vinimos. Y a pesar de tus 30 y tantos años que desarrollaste en el tema farmacéutico en Santiago, a lo que te dedicabas, tú nunca perdiste nexo con Victoria, ¿sí? Nunca perdí nexo con Victoria. Una, porque soy oriundo de acá, de Victoria, todavía quedan muchos familiares, primos, entonces siempre estuve conectado con Victoria y en ese momento mis papás estaban en vida. Entonces eso también para mí fue esos afectos de estar cerca de ellos. Un factor determinante. Claro, y finalmente estar con ellos hasta que fallecieron los dos, cosa que no podría haber sido ocurrido si yo hubiese estado en Santiago. Entonces también esa parte afectiva y todo así se fue dando en buena forma y en buenos términos. Así que también eso fue algo muy, muy bonito. Pero la decisión fue así, fue consensuada y yo sabía lo que venía. ¿Qué cómico eso? Claro, yo sabía lo que venía. Como te comentaba delante fuera de cámara, yo no iba a venir acá para decir, bueno, ahora estoy pensionado, me levanto tarde, veo las noticias, el diario, como lo hacía en Santiago los fines de semana. Porque me tuvimos encuentro con colegas y dice, yo no me puedo pensionar porque no sé qué voy a hacer, me vuelvo loco en la casa. Sí, pues la inactividad. Claro, yo ya estaba con el bichito de la literatura y todo, y entonces nace esto así, pero en forma increíble. Digo, si yo me voy a Victoria, y ahora ya como nos vamos a Victoria, voy a hacer un museo. O sea, ¿cómo? No sé, pero voy a escribir la historia de mi ciudad. Museo siglo XXI virtual. Museo siglo XXI virtual, interactivo, pero no sabía en ese momento, para ser bien franco, cómo lo iba a hacer. Entonces partió en forma muy precaria, con mucha fuente de información, antes de subir cualquier cosa, mucha fuente de información, y a medida que me iba retroalimentando con las bibliografías, yo ya empecé a sentir un poco más en confianza ya y abordar temas que decía, no, pues yo estoy bien preparado, y así que perfectamente lo puedo manejar. Cada vez estás más empoderado y también ibas cotejando también lo que te llegaba y todo. Y casi obsesivo, porque esa es la verdad de las cosas, casi obsesivo cuando voy a publicar algo de cometer un error. Es que a ti te encanta de fecha, claro, cometer un error de fecha, de nombre. ¿Por qué no? Pues si tú estás escribiendo algo tienes que entregarle a la gente con veracidad y no parece que no, después no, o sea, eso es una inseguridad y yo creo que las personas, los seguidores de cualquier proyecto se merecen que tú seas una persona válida y cuando ya te validan eres creíble. Aparte, bueno, convengamos una cosa, tú eres un lector increíble, o sea, a ti la literatura te encanta. Siempre. Entonces, claro, obviamente viene la prolijidad también de la información, como tú dijiste al principio. Claro. Para poder ser creíble, para poder ser consecuente, tengo que entregar primero una información que sea veraz, que sea oportuna y que sea totalmente válida, cotejada, sin perder objetividad, porque como tú dices, hay francos de historia que tienen dos miradas, no podemos olvidar. Sin duda. Y más aún que después, en este avance, en este progreso del Museo del Tiempo, tú empiezas a trabajar con la retroalimentación, pues con la gente. Claro. Doble trabajo además, pues. Eso, bueno, es una gran característica, una gran singularidad que tiene el museo. No quiero ser autorreferente, pero yo subo, por ejemplo, una historia o una imagen y las interacciones enriquecen mucho. Y por eso yo, como te comentaba también anteriormente, o sea, te digo, el Museo del Tiempo no está en los libros, es una forma, un eslogan, ¿no? Porque sí hay muchas cosas que están en los libros, pero la gente, la retroalimentación que a mí me va entregando y esa mixtura, esa plasticidad con la otra parte, con lo bibliográfico, obviamente le da un contenido, como digo yo. Y yo cuando veo las interacciones del museo, realmente esa gente que te pone piel de gallina, porque dice, oh, pues si yo esa casa estuve, ahí vivió mi abuelito y yo jugaba ahí, jugaba en la esquina y había un negocio. Y yo vibro con eso, porque esa persona está empatizando y se está metiendo en algo que vivió. Y te has fijado que la gente muchas veces te pone, gracias don Nivaldo. Claro. Gracias don Nivaldo. Esa yo creo que es la parte más gratificante. Claro. Y lo otro también esto que es una habilidad que uno debe tener, tú sabes perfectamente cómo son las redes sociales. Entonces uno también tiene que tener un grado de tolerancia y de repente te vas a encontrar también con cosas que te puedan decir y todo y ser prudente, o si alguien te está diciendo estás equivocado, ok, voy a estar equivocado, o sea, no voy a estar equivocado hasta que tú me demuestres lo contrario. Claro. Entonces esta es la fuente, con fecha, tal parte, y si tú me dices que es así, estamos totalmente de acuerdo. Entonces también es algo que tienes que tener de alguna forma, porque son tantas las interacciones, cuando ya llegas a 40.000, 50.000 visitas más en el día, y tienes más de 10.000 seguidores,
en el fondo son miembros, entonces me cuesta las interacciones ya seguir a todo, porque es muy difícil también. Pero igual es súper admirable tu manera, Aníbaldo, porque muchas personas después de cierta edad, diferentes temas, digamos, reniegan un poco la red social. Claro, no, claro. que esta vertiginosidad, que no, que tú no, tú te empapas Sí, de ella, sí. te subes en ella, tú siempre dijiste el museo es interactivo, el museo Exacto, se me retó, sí. y las vas haciendo propias, todo lo contrario. Exacto, claro. Y eso es lo otro, fíjate que lo que tú dices también que es muy importante, porque cuando tú planteas un museo, de alguna forma una página interactiva, tú también tienes que aplicar, como te dijera, de repente inteligencia artificial en algunas imágenes, tienes que restaurarla porque hay imágenes que son de tan baja resolución, tan antigua, o alguien te critica si sí, pero lo estás haciendo con inteligencia artificial. Si no tiene pecado, si no hay que demonizarla. No. Ahora, si yo empezara a subir todas las fotos con inteligencia artificial, obviamente no. Pero es una mixtura que tú perfectamente la tecnología te permite y la gente lo disfruta. Porque obviamente es una foto que está muy difusa. Esta es verdad que era así, esta parte y todo. Entonces, oye, imagínate el impacto para alguien que no ve esa foto real hace 50 años. pero sin duda y se la ve. encuentra. Claro, entonces dicen, pero esto es para la gente que todavía no entiende esto de la inteligencia artificial, es como algo imposible, o sea, no. No, pero los relatos sí yo de fe que tú los ves, No, los todos relatos los escribes tú, no, son los propios, relatos- son los genuinos relatos- tuyos, digamos. Los relatos nacen, bueno, yo también estuve mucho tiempo en la poesía, entonces esas cosas que están en el alma no están en la inteligencia artificial. No, Nica, Entonces, no. cuando siempre se comenta que la inteligencia artificial podría en alguna forma superar a la humana, es imposible. La inteligencia artificial vive de lo que le entrega el cerebro humano, si no, no podría hacer nada. Lo más que tiene esa capacidad de aplicar, traer de todos lados, plasmar algo y dar la respuesta perfecta. Pero... No lo pudiste hacer de mejor manera, ¿eh? ¿Ah? No lo pudiste Sí, hacer de mejor claro, manera, porque claro. en el fondo la gente dice inteligencia artificial, pero esto ya es fabuloso, es un cerebro. No, si no es un cerebro, Tú es le- una base que están todos los datos Y metidos. tú le estás dando... Claro, bajándola un poco, te fijas que no hay quien de repente, pero la inteligencia no. O sea, la inteligencia, el cerebro, para mí no va a ser nunca, lo van a superar en absoluto. Oye, Nivaldo, y en esta búsqueda en el Museo del Tiempo, cuéntame, ¿con qué te has encontrado con algo que tú digas, no, po, yo esto pensé que era distinto? Y de repente te has encontrado con que no era así, porque te lo habían contado de manera distinta. Que puede pasar mucho, ¿ah? Sí, pasa en muchas cosas. Una de las cosas que me ha impresionado es cuando parto con la Fundación de Victoria y parto con la Plaza Pinto, porque como bien tú sabes, la primera plaza de armas de Victoria fue la Plaza Pinto y no la Balmaceda. ¿Ya? Entonces, como es una plaza fundacional, y dije, ahí partió la fundación y camino una cuadra hacia la calle, y ahí estaba el fuerte de la Victoria cuando se funda, y nunca me explicaron bien, o sea, cómo era imaginarse la Plaza Pinto, o sea, era una explanada con pura tierra y no había absolutamente nada ¿Y más. de qué año estamos hablando ahí, Nivaldo? Cuando parte la fundación 1881, y la Plaza Pinto es ahí y se transforma en la Plaza de Armas. ¿Por qué se transforma en la Ese plaza? era como centro neurálgico. Ahí está el núcleo, ahí nace Victoria. ¿Y por qué se llama Plaza de Armas? Porque los militares hacían ejercicios militares ahí en la Plaza de Armas y habían acopio de armas. Entonces, obviamente era la Plaza de Armas. Sí, uno la nombra así no porque Pero está sin saber por qué acostumbrado. Plaza de Claro. Armas. Claro, te fijas, esa es la razón por qué se llaman Plaza de Armas. Entre paréntesis, eso es algo de los españoles. Cuando los españoles empezaron a colonizar en Chile, llegaban a un espacio, a un lugar, y dejaban todas sus armas en el claro. acopio, y eso ellos lo llamaban como sitio de las armas. Y ahí nace la Plaza de las Armas, Que hasta el día de hoy se utiliza. que se utiliza. Y después con Balmaceda, la José Manuel Balmaceda, que es la plaza que conocemos actualmente, obviamente esa es la plaza que es muy posterior, antes era solamente calle Chorrillos, y la calle Chorrillos era la carretera, norte-sur. Esa era la carretera, la calle Chorrillos. Ahí terminaba. Tú te venías por el camino actualmente salías de acá por Barracatán y llegabas a Púa. Esa era la carretera. Y todo camino tierra hasta Temuco. Y hacia el norte salías por Bajo Traguén, por Tacna o por la otra calle. Bajo Treguén como lo conocemos. Claro, como lo conocemos. Ya. Entonces, esas son las cosas que de repente uno decía, pero ¿cómo no puede ser tanto? Y cuando te metes en la historia, yo siempre cuando hago presentaciones, ustedes tienen que contextualizar, no recepcionen la historia en el presente, Claro. porque se les va a armar como que una ficción. Entonces le digo, viajemos en el tiempo, vamos, ¿saben de qué año estamos hablando?
¿Saben quién estaba de presidente? ¿Qué política había? ¿Cómo eran las construcciones? ¿Cómo era la arquitectura en ese momento? Y si lo planteas como para el imaginario colectivo. Para el imaginario colectivo, exacto, porque si un niño se queda ahí pegado, no, pero ¿cómo en la Plaza Pinto iba a ser la Plaza de Armas? Pero ¿cómo en la esquina de la Plaza Pinto iba a estar la iglesia de los Mercedarios y siempre ha estado acá en Riquelme? ¿Cómo se nos corrió tanto? ¿Cómo se nos corrió tanto? Pero ¿cómo podía haber un hotel alemán en la esquina de la Plaza Pinto, un hotel alemán, casi con piso a tierra? Entonces, esas son cosas que la gente dice, pero ¿cómo? Y somos ciudades jóvenes, o sea, estamos hablando de una ciudad de 145 años. Claro. Pero ya en 145 años hay mucha historia. Oye, ¿y tú cómo ves Victoria ahora, actualmente? Digamos, de manera arquitectónica, de manera cultural, los espacios. ¿Cómo? Yo Victoria lo veo desde el punto de vista cultural. En los últimos años, muy efervescente. Veo a Victoria que está muy bien en cultura. Estamos para acá, un centro cultural, una biblioteca municipal, que está muy preocupada ante que no habían actos, absolutamente nada. Ahora nos faltan días, que patrimonio, que el aniversario, que vamos a hacer esto. Entonces, hay plataformas para estar permanentemente sabiendo la historia o conmemorando algo acá. Eso lo encuentro buenísimo. ¿Sí? Y el comercio ha tenido también, te digo, bueno, ahora si hablamos de comercio y nos vamos a los inicios de Victoria, 1910, 1920, el comercio estaba todo en calle Pisagua. Ese era el centro del comercio. ¿Y por qué parte el centro ahí? Por la estación. Llega a ferrocarril en 1890, por lo tanto la calle Pisagua nace de la estación. ¿Dónde iban a alojar los pasajeros? Hotel en la esquina, y se llena de comercio la calle Pisagua. Esa era la arteria principal, digamos, de acá de ¿Y el comercio está en manos de chilenos o de colonos? Había de todo. Habían españoles, habían algunos libaneses. ¿Libaneses? Libaneses, claro. Acá llegaron, no te lo dije, acá todos llegaban como turcos. Por el Imperio Otomano cuando reclutaba árabes, libaneses, de todo, pero con ¿cómo te dijera? Con la salvedad. Los reclutaban como claro. turcos. Todos eran turcos. Porque el Imperio Otomano era de Turquía, entonces todos eran turcos. Entonces cuando llegan acá, llegaron con visa turca. Entonces llegaba un Germani, era turco. Llegaba un Salomón Samur, era turco. Y por eso que los turcos los venden tocuyo, los turcos. Pero ¿Los vende qué? Tocuyo. Era un género antiquísimo que se vendía para sábana y todo, que era casi como género, te digo, de esta bolsa antigua de harina. Ya. ¿Calentita, sí? Calentita, claro. Pero entonces decían, a turco, te vende tocuyo. Mira, ahí tienes historias, mitos urbanos de toda esa época. Oye, españoles llegan, ingleses. ¿Españoles también? También, había familias españolas. E ingleses también. Pero esos colonos llegaron por un tema de curiosidad, o venían traídos por ahí. No. Tenemos el caso de la gran mayoría de ingleses que llegaron, o llegaron también franceses. Ellos llegaron por iniciativa propia, mucho. Llegaron acá, se instalaron con comercio y empezaron a desarrollarse. Tenemos el caso Macrae, que él era húngaro. Y llega acá con esta fábrica de cecina y todo, y se transforma en un gran comercio, pero él era húngaro, pero él llega en forma voluntaria. Oye, y en ese tiempo la barrera idiomática, ¿cómo lo manejaban? Te voy a contar una anécdota bien cortita. Dale. Cuando se juntaba la gente en la Plaza Pinto, como te comentaba, que era la Plaza de Armas, tipo 6 de la tarde en verano, 6:30, y Berniori lo describe muy bien. Estaba llena la plaza y la gente salía, como siempre, en un recinto social. En un lugar de encuentro. Y se escuchaban diferentes idiomas. O sea, tú escuchabas francés, escuchabas alemán, escuchabas inglés. Suizo. Claro, porque habían todo tipo de colonos y gente de afuera, entonces cada uno hablaba. Entonces llegó a decirse que era como la Torre de Babel, de alguna forma. O sea, toda la gente hablaba diferentes idiomas. Entonces también no te cuesta imaginarse, le digo a la gente, aquí se hablaban diferentes idiomas. Y después, confluían todos ahí. Confluían todos, y llegaban los mapuches hablando su mapudungún. Entonces, te fijas que era una variedad de idiomas que dicen que era impresionante en las tardes. Entonces ahí uno se imagina, una Plaza Pinto, año 1887, 1900, ver esa gente con su indumentaria, con su cultura, con diferentes trajes. De la época, claro. Era pintoresco, era algo totalmente pintoresco. Oye, Victoria, imagínate, para ser tan pequeña, como dices tú, es súper importante a nivel nacional. Nosotros hace poco con Esteban Briones, mi compañero periodista, estuvimos conversando con una profesora normalista. Claro.
Bueno, a propósito del tema de los patrimonios. Esa otra historia. Claro, y ella nos explicaba que, primero, las escuelas normales no estaban en toda la ciudad de Chile, No, pero sí hubo una aquí en Victoria. sin duda. Y fue súper relevante. Sí. Fue súper relevante y nos contaba cómo la gente veía Victoria como la Victoria preparada. Claro. La Victoria donde se hablaba muy Claro, bien, la exactamente. gente era muy nutrida, Voy digamos. a hacer un alcance, Tito, perdón, ¿Sí? ahora que estás hablando de eso. Aquí la escuela normal llega en el año 1906. Imagínate, en el año 1906. Y los primeros egresados salen en 1909, 1908. Y toda esta gente que estudiaba en la escuela normal, que se empieza a formar, era gente de mucha literatura. Y llega a llamarse Victoria por lo mismo, porque habían escritores. Para resumirte corto, de la escuela normal salieron uno que fue ministro de Educación acá en Chile, otro que sacó un doctorado después que salió de la escuela normal en física y recibe el doctorado en Inglaterra por la reina Isabel, normalista. Un entrenador normalista, Caupolicán Peña. Entonces aquí ha salido gente notable y por eso la gente se le denomina acá Victoria la Culta. La culta se... Claro, ¿te fijas? Entonces, bueno, y ahí viene toda una historia. Se cierra en 1928 por Ibáñez del Campo, se abre nuevamente en 1945, 1960 se va donde están ahora, el Fondo Los Pinos, ahí donde está la UNAP, Sí, y claro. se cierra el año 73. Fundo Los Pinos. Fondo Los Pinos. Ya. Es un fondo como de 300 hectáreas, Claro, que Victoria limitaba un poquito más acá, pues no sin tendríamos- duda. Entonces, los normalistas marcaron mucho acá. Yo les tengo mucho aprecio, asisto a todos los eventos de ellos y todo, porque grandes profesores que marcaron acá en Victoria. Sí, pues ahora nosotros en agosto nuevamente vamos a volver a retomar El tema. aniversario. El aniversario, El y aniversario ellos contaban que se normalista. juntaban, que tenían mucha camaradería Sí, y nos sí. explicaba bajo su perspectiva la diferencia de esa educación con la diferencia actual, con Exacto. sus bemoles y sus tintes. Exactamente. Estamos- Ahora nos estamos reuniendo con ellos, estamos haciendo ahí algún trabajo todavía muy en desarrollo con respecto a cómo conservar el patrimonio normalista. Es algo que Victoria no lo puede perder. No, por supuesto. Entonces estamos trabajando con la generación más antigua de los normalistas a ver qué podemos hacer, cómo exhibir todas las cosas que tienen y tener un patrimonio, porque eso marcó mucho a Victoria. De todas maneras, de Sí. todas maneras. Oye, cuéntame, Nivaldo, y volviendo al tema del Museo del Tiempo, cuando vas a dar tus charlas, cuando llegas a los colegios, acá mismo al Centro Cultural, y generas esa interacción, ese feedback con la gente, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu recepción ahí? ¿Cómo ves tu impacto positivo hacia el público? Sí, ¿Te primero, llena de alegría o imagino? Si tú me preguntas, te voy a decir la verdad las cosas. Cuando voy a tener una presentación, puede parecer una exageración, pero no te voy a mentir, el día antes es como un niño que le van a hacer un regalo. Cuando tú te ponías nervioso Ansioso. para Navidad, te iban a traer algo. Yo espero la presentación. La espero porque es algo que quiero contar, algo que la gente no sabe. Entonces, mi señora de repente me frena un poco y me dice, oye, pero de repente te desbordas con tu pasión. Entonces, o alguien me pregunta y dice, no, lo que pasa es que Chile en 1900... No, tranquilo. Entonces, claro, entonces ya no te volís tanto con la historia de tu historia, pero yo disfruto cuando veo a la gente escuchando y después te dicen, oye, qué bueno, yo no sabía esto. Ahora mismo cuando venía entrando aquí al Centro Cultural, la señora que trabaja acá me dice, usted es el que cuenta la historia de Victoria, pues me dice. ¿Usted es el caballero? Y el caballero, y que la escuela 4, me dice mi marido, que era la que estaba allá. O sea, ¿te fijas? Entonces la gente Te relaciona disfruta. mucho. Claro, disfruta. Y te relaciona y te sientes genuino porque te sientes cercano. Sí, me siento cercano y también el hecho de que da validez el hecho de ser victoriano, sí. Porque también podría ser otra persona que esté contando la historia, que puede ser totalmente válido, pero le da un plus el hecho de que tú estés contando la historia y es tu ciudad, o sea, donde naciste. Esto, hay que convenir una cosa, Nivaldo esto lo hace mérito propio, pues si tú no recibes subvención estatal, Absolutamente nada. Nada, Nivaldo no recibe un Absolutamente sueldo, nada. a todo lo contrario. Él se nutre por el relato de los colaboradores, digamos, Sí. y aprovecha estos espacios, estas instancias para poder mostrarlo. Exactamente. Y eso yo encuentro Sí. que lo hace increíblemente meritorio, pues, No, Nivaldo. meritorio. Yo he ido no sé qué cantidad de colegios y hago todas las presentaciones obviamente sin costo, porque yo digo la cultura no se vende, ¿no? Entonces uno de repente puede decir, pero ¿cómo nos vas a cobrar por las presentaciones? Si tiene tú te preparas. Le dedicaste tienes tiempo. Un desgaste de tiempo.
Pero la verdad las cosas que no, fíjate, yo quiero que eso hay que contarlo y que no sea un impedimento que alguien te diga, oye, pues ya usted lo queremos traer al tal colegio, pero son muy caras sus presentaciones. Entonces, una vez te voy a contar algo bien breve. Fui al Centro de Dirección Educacional acá a ofrecer que yo podía hacer presentaciones en cualquier colegio. Como charla, digamos. Como charla. Entonces me dice, sí, me dice, pero me imagino que ese tiene un costo alto. Yo le digo, no, le digo, es sin costo. Ah, qué bueno, nunca me llamaron. ¿De verdad? De verdad, nunca me llamaron. Bueno, este es el espacio para que si lo están viendo. Entonces ya no era problema de costo. No, hay un tema. Claro, lo que pasa es que yo creo que también hay que verlo de esa perspectiva, Nivaldo. Claro, hay una voluntad que tú pones, uno que te conoce. Ve el dinamismo, ve la pasión con la que tú te preparas. Tú generalmente uno está conversando con un matrimonio contigo y cualquier cosa tú dices, mira Tito, ese farol, claro, me llegó el año tanto y lo trajeron tanto porque ellos creyeron que esto era así y claro. Y probablemente hay gente que dice, este caballero quiere como vendernos el tema. Vendiendo el tema, claro. Lo que tú dices es cierto. De repente como que hay un poco de escepticismo, pero ¿cómo hacer que no tiene costo? O sea, ¿cómo hacer gratis? Este caballero quiere ser candidato a algo. Claro, por algo hay uno por un lado, por eso no está cobrando entonces no. Entonces eso lo hago así. Y bueno, sí lo vamos a comenzar después, pero estamos también ahora haciendo un libro. Mira, eso es una verdadera premisa. Eso va a ser y yo creo que... ¿Estás trabajando en ello ya? Sí, primera vez que lo estoy comentando. Te lo agradecemos, Nivaldo. Así que aquí el rating se nos va a ir al tiro arriba. ¿Sí? ¿Hace cuánto estás planeando eso? Eso lo llevamos, más o menos 4 meses nomás, 3 meses. Pero ya está muy avanzado. Va a ser un libro bonito, buena calidad, va a ser en papel cuché, con buenas ilustraciones. Porque yo dije, no quiero hacer un libro, que amerite que quede en las bibliotecas, en los colegios, que sea una buena calidad de libro. Entonces... ¿Eso lo estás haciendo de manera particular? No, eso lo estamos haciendo con la Universidad Arturo Prat, con el Instituto de Antropología. Ya. Entonces qué buena noticia, Nivaldo. Sí, entonces ahí estamos, ya te digo, está bien avanzado. Lo que pasa es que esto después tarda bastante tiempo, porque tiene que pasar todos los controles y los estándares. Todos los filtros, claro. Claro, como es editorial de universidad, entonces tiene que pasar por todos los controles, se devuelve, corregir algo. Entonces eso toma un buen tiempo. Pero eso no es tema tampoco, o sea, si sale a fines de año, sale en febrero. ¿Cuándo más o menos proyecta hacer el lanzamiento? Yo creo que a más tardar, o sea, el libro debería estar en marzo del próximo año, a más tardar. Ya. Sí. Es un trabajo para la posterioridad, qué bueno. Sí, queremos sacarlo un poco antes con el objetivo de alcanzar ir a algunas exposiciones a nivel nacional o exposiciones que son realmente importantes y poder presentar también el libro un poco itinerante, así no sé, ir a Valdivia a la exposición, ir a Concepción, porque eso quiero coronarlo bien, ¿te fijas? Que sea el libro va a conservar lo entretenido y lo atractivo del museo. El dinamismo no se va a perder. No se va a perder la esencia. Quizás va a tener características o va a tener matices también, obviamente, como libro, propiamente tal, pero no va a perder la fuerza o el carisma de decir, no, esto nada que ver como era el museo. O sea, está muy cruzado. Oye, Nivaldo, ¿y de dónde nació esa inquietud el libro? Tuve una reunión un día cuando recién estaba instalándose el Instituto de Antropología y Multicultural. Entonces una de las personas ahí, el director de antropología, que él es justamente doctorado en antropología, me llamó un día y me dijo que le interesaba la historia de Victoria, obviamente también por la etnia mapuche, porque él no es de acá. Entonces le pareció sumamente interesante el tema. Y ahí tuvimos algunas reuniones, algunas conversaciones, y ahí nace, y ¿por qué no haces un libro acá, para que tales características y todo esto? Y así nace el proyecto. Y para ti fascinante. No, para mí, te digo, fue pero buenísimo. O sea, que esté respaldado por una universidad, que esté respaldado por el Instituto Multicultural. Desde ya te dejamos la invitación. Sí. Yo quiero agradecerte, Nivaldo, de verdad que hayas venido, que hayas aceptado nuestra invitación, que te haya dado un rato en tu agenda para poder mostrar esto, mostrar el Museo del Tiempo contado por ti, para todos los vecinos y las vecinas, para gente que nos va a ver a través de la red social, que nos va a ver en YouTube.
Y vean que aquí está Nivaldo Gretón, porque está dispuesto siempre a entregar una buena conversación, una charla. Al hombre le encanta, le apasiona, qué duda cabe, y siempre con esa buena disposición, siempre con ese buen relato y siempre con esa simpatía que es propia tuya. Así que yo te quiero agradecer que hayas venido. No, y gracias a usted, Tito, sinceramente, porque siempre he tenido las puertas abiertas acá. Yo te diría que yo partí con una de primeras presentaciones aquí en el Centro Cultural, y después la UNAP y después otras instituciones. Pero he hablado muchas veces con Javier, y las puertas están abiertas en todo lo que es la parte cultural. Que me acuerdo la primera vez que tuve reunión con él, esto estaba todavía un proyecto así muy lejano. Muy lejano, claro. Así que agradecerle, un espacio ameno y coloquial. Nosotros contentos que hayas venido, Nivaldo. En esta temporada de Victoria Podcast, la conversación que faltaba con estos victorienses de exportación, de Victoria para el mundo. ¿Quién mejor que don Nivaldo Gretón para que nos cuente eso? Le damos un aplauso. Gracias, Nivaldo. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Cariños a Ani. Que esté muy bien, un amor. Ella, así que de acá le enviamos un beso gigante. Señoras y señores, vecinos y vecinas, nos encontramos, si Dios quiere, una próxima oportunidad con todo el cariño del Centro Cultural Waldo Orellana. Que les vaya increíble, cuídense mucho, nos encontramos. Chao.